de la mañana hasta la noche compartió la palabra. Creo que fue la predicación más larga, casi como 24 horas. Y la gente pedía más y lloraba y se quebrantaba. Y era tremendo, tanto tiempo. Porque la palabra te trae sanidad. La palabra te trae fuerza, te trae fortaleza. La palabra de Dios es una bendición impresionante, incalculable para nosotros. Y eso es maravilloso, y porque vemos que también la cepa se va multiplicando y se va mutando, y parece ser que esto nunca termina. Entonces uno se pregunta, ¿habrá respuesta de parte de Dios a toda esta situación que está viviendo, que estamos viviendo, que estamos atravesando? Dios tiene que decir algo, puede decir algo con respecto a lo que se vive, a lo que estamos atravesando, o sencillamente tenemos que soportar y hacer fuerza y tratar de continuar y de seguir. La Biblia es muy clara, y la verdad que hay muchos pasajes bíblicos. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando dice morar es habitar, no es de ir de vez en cuando, sino estar en ese lugar. Habitar al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo, esperanza mía, castillo mío, Dios mío, ¿en quién confiaré? Tú me librarás. Entonces, Dios dice, es habitar. Yo estoy acá y en esta yo tengo una cobertura. Ahí tengo una cobertura, porque Dios dice, el que habita. No dice que el que viene de visita, sino el que habita. Y esta noche quiero hablar de una de las historias que son conmovedoras, y una de esas me preguntaron el día jueves. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Job, capítulo 1, libro de Job. Job, un hombre en las cuales les toca vivir situaciones en la vida común y corrientes, porque muchas veces las situaciones son partes de la vida. Y dice el libro de Job, capítulo 1, verso 8 en adelante, dice: Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Adonai o a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Es impresionante esta palabra. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Oremos por esta palabra para que Dios nos hable. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, estamos delante de ti, delante de tu presencia.
Señor, soy insuficiente de poder hablar si tu espíritu, si tu gracia, si tu amor, tu bendición, si tú no estás. Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo, guíanos, háblanos a lo profundo de nuestro corazón, que nosotros podamos entender. Señor, unge mis labios, dame las palabras necesarias para que podamos entender, para que podamos comprender el saber, la dirección, el propósito para la cual nos hablas y nos ministras, Señor, en esta noche. Señor Dios del cielo, que tú derrames espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de entendimiento y de comprensión. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre y te damos un aplauso glorioso a ti que vives y que reinas por siempre y para siempre, Jesús. Amén. Amén. Es una palabra extraordinaria esta palabra. Dice que cierto día vienen los hijos de Dios y en eso aparece Satanás. Y cuando aparece Satanás, Adonai, Dios le dice a Satanás, le dice algo extraordinario. Una cosa es que yo hable de Dios y otra cosa es que Dios hable de ti o que Dios hable de mí. Hay una gran diferencia, que yo hable de Dios o que Él hable de mí. Y Dios se llena la boca hablando de este varón de Job. Y Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Yo para esa época no había nacido todavía. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, Dios le está diciendo a Satanás: no has considerado, no te has dado cuenta de las virtudes de ese hombre. No te has dado cuenta, no te has percatado de las virtudes de ese hombre, de ese varón de Dios. Y estas son y menciona las características de este hombre llamado Job. Y ustedes fíjense que cuando el libro de Job comienza con estas mismas palabras, en el versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y vuelve de nuevo a repetir en el verso 8 las características de este varón: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No has considerado, no has visto, no te percataste las virtudes, las cualidades de este hombre. Responde Satanás. Y Satanás responde y dice lo siguiente: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso Job teme a Dios de balde? En otras traducciones dice: tiene razones para obedecerte. En otras palabras, Satanás está diciendo: Job es un mercenario. Por interés te sirve. Hay interés en él. ¿Quién no te va a servir? ¿Quién no te va a servir con estas condiciones? Es un mercenario. A este
En otras palabras, Satanás está diciendo, él tiene un interés, él tiene un interés y le gustan los bienes materiales. Y ese es el gran cuestionamiento. Porque Satanás sospecha, temeroso de Dios, apartado del mal, bendecido. Hay algo como que no me suena. Hay algo como que no, algo como que no es real. Algo como que las cosas lo hace por un interés. Lo hace por interés. Es un mercenario. ¿Acaso te sirve de balde? ¿No crees que tiene un interés? ¿No crees que él tiene interés? Deberíamos de ser muy ingenuos el pensar que Job te sirve de balde. Porque el tiempo que nosotros estamos viviendo en la actualidad y la circunstancia que nosotros vivimos en este mundo, porque la vida es compleja. La vida en sí no es fácil. Es muy compleja, es muy difícil poder vivir la vida. Como diciendo Satanás, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brille es oro. Y esa es la gran interrogante, la gran pregunta. Porque las pruebas de la vida, las dificultades de este mundo, la vida en definitiva no es de lo mejor. Y entonces Dios le dice, no has considerado, no has visto a este hombre las cualidades, un varón perfecto, y esto habla de su carácter, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. En otras palabras, es como que no creen de que la palabra de Dios pueda formar a estos hombres. No creen que la palabra de Dios, que Dios a través de su palabra no puede formar, no puede crear, no puede producir cambios en la vida. ¿Por qué? Porque la vida es incierta. Las circunstancias de la vida son tiempos difíciles. Es muy de dudar de que Job sea perfecto, sea temeroso, apartado del mal. Aparte le acercaste, lo llenaste de bendición. ¿Quién no te va a servir con esas condiciones? ¿Quién no se va a entregar? ¿Quién no te va a obedecer o no te va a servir si tiene esas condiciones? Lamentablemente hay mucha gente que no creen que Dios puede cambiar, que la palabra de Dios pueda crear o pueda producir esta clase de hombres. Porque mayormente a veces uno piensa que uno viene a la iglesia, levanta las manos, canta y Dios empieza a bendecirlos. Dios empieza a bendecir a las personas. Dios empieza a bendecir. Parece ser que todo es algo así. Parece que Dios es generoso en ese sentido. Pero la Biblia dice que Job era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal.
Ahora, ¿cuál es el precio que tuvo que pagar? ¿Cuál es el precio? Porque Satanás se enfoca solamente en ver las bendiciones, en ver las cualidades, en ver cómo Dios ha bendecido la vida de Job. Solamente hay personas también que solamente miran las bendiciones de Dios y le cuesta creer que la palabra de Dios puede producir esa clase de personas o esa clase de hombres o esas clases de mujeres. Pero ¿cuál es el precio? Porque aquí hay que pagar un precio y Job ha pagado el precio. La Biblia dice que era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Y ese es el precio. Mientras que otros siguen el rumbo y siguen el camino de la vida. No es fácil para la persona apartarse del mal y ser temeroso de Dios. Es porque hay algo que él tiene que pagar. Mientras otros siguen la vida, mientras otros estarán por otros lugares, no los condenamos. Pero mientras otros están por ahí, tú has tomado la responsabilidad, tú has tomado la decisión de venir en esta noche a escuchar la palabra de Dios. Has tomado la decisión ser temeroso de venir, aunque quizás te cuesta o nos cuesta poder entender la palabra de Dios, pero he decidido, porque es una decisión que yo debo de tomar, es una decisión que yo debo de tener en la vida. Nadie me empujó a mí a buscar a Dios. Nadie me obligó a mí el apartarme del mal, el poder ser recto y ser temeroso de Dios, sino que es una decisión. Es una decisión del corazón. Porque la palabra cada día me va cautivando. La palabra de Dios me va marcando. La palabra de Dios me está dando una dirección. Y la palabra de Dios me va hablando profundamente y creando desafíos. Y yo las tomo. Porque es palabra de Dios. Porque voy entendiendo que el obedecer a Dios me hace bien. Que el obedecer a Dios me bendice. Por eso dice, Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tiene un resultado tremendo. Existe un resultado tremendo para mi vida. Tremendo, un resultado tremendo. Pero Satanás insinúa que Job servía por motivos egoístas. Porque le interesa los bienes materiales. Los bienes materiales. Satanás dice: no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Él te lo hace por interés. Él es un mercenario. Él viene a la iglesia. Él escucha la palabra. Él lo hace, pero que él tiene en su mente, él tiene un interés. No puedo ser tan ingenuo, en otras palabras, que dice Satanás. ¿Crees que te sirve de balde
lo hace por interés. Pero como dije, lo que pasa que solamente ven las bendiciones, pero no ven el precio que debes de pagar. Lo que debes de realizar, lo que debo de realizar. Entonces, en medio de esta pandemia, en medio de esta circunstancia y en medio de la situación de la vida, Dios me dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que va de vez en cuando, sino dice que el que está ahí y que habita, que pasa horas, que lucha con las tentaciones, que lucha con cosas que le están llamando, que le están atrayendo. Y él decide en su corazón apartarse. Él decide orar, él decide buscar a Dios, él decide ayunar, apartarse, porque quiere lo mejor para su vida. Entonces, lamentablemente la gente no mira el precio. No mira el precio que debe de pagar. No es fácil apartarse del mal. No es fácil apartarse del mal. Lo que le hiere y le duele a Satanás es que Dios te ha acercado. Porque no solamente Dios cercó a Job, sino que Dios cercó su casa y todo lo suyo. Y lo que le duele al diablo y a Satanás es que Dios te ha acercado. Y si Dios te ha acercado, Él no te puede tocar. Él no te puede destruir. ¿Por qué? ¿Por qué no te puede? Porque yo decidí en mi corazón creerle a la palabra de Dios, apartarme del mal, orar, buscar a Dios, congregarme, ser temeroso de Dios, ser recto en todas las cosas que Dios me dice. Las bendiciones son maravillosas, pero también hay deberes que yo tengo que tener. No es solamente que Dios te mira y te envía todas las bendiciones. Dios dice, me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis con todo vuestro corazón. ¿Cuántas veces estuviste orando y no sentiste nada? ¿Cuántas veces oraste y que pensaste que estás hablando solo, como a la tontera, a la aventura? Afligiendo, esperando en fe, afligiendo mi alma, ayudando algo que me es permitido poder comer, pero decido consagrarme a Dios, decido buscar a Dios, decido clamar a Dios y buscar a Dios. Pero solamente miran solamente qué cosa, miran las bendiciones. Y ese es lo que Satanás le duele, le hiere porque no puede tocarte. No solamente no te puede tocar, no puede tocar tu casa, no puede tocar lo tuyo. ¿Y cuál es el precio que tengo que pagar? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena pagar el precio? ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena consagrar mi vida? ¿Vale la pena hacer la voluntad de Dios? Ni el diablo te toca. El resultado de estas 4 características, Dios promete guardarlo. Dios promete protegerlo. Dios promete cuidarlo.
y que nadie toque tu vida. Y cuando dice nadie, es nadie. ¿Por qué? Porque Dios cercó. Él cercó alrededor de nuestras vidas y nadie puede tocarte, nadie puede penetrarte. Nadie puede penetrar, nada, ninguna arma forjada contra ti podrá prosperar, ni ninguna lengua que confiese, que declare, que diga lo contrario, te alcanzará. Pero estas características de este varón, de este hombre de Dios, es impresionante. Porque si yo soy temeroso, si yo soy apartado del mal, si yo soy recto, y si yo soy perfecto, y me acontece lo que le acontece a todo el mundo, ¿de qué sirve ser temeroso? ¿De qué sirve buscar a Dios? ¿De qué sirve ser recto? ¿De qué sirve apartarme del mal si lo mismo me va a suceder lo que le sucede a todo el mundo? No tiene sentido. Pero Dios cercó, no le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene. Es un precio que uno debe de pagar. Es un beneficio, pero requiere de una responsabilidad. Requiere de mi responsabilidad de leer su palabra, de orar, de clamar, de congregarme. Existe una responsabilidad. No es que Dios te mira y te bendice. La bendición de Dios tiene grandes responsabilidades en nuestras vidas. Y esas responsabilidades te llevan a la bendición de Dios. Esas responsabilidades te llevarán a que Dios pueda hacer un cerco, no solamente de tu vida, sino también de los tuyos. ¿Y cuál es la bendición? Que Dios te guarda, que Dios te protege. Y dice las Escrituras, respondiendo Satanás a Dios, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Job no era un vago, porque dice que Dios bendijo la obra de sus manos. No es que Job era solamente perfecto, era recto, era temeroso de Dios, se pasaba todo el día en la iglesia, era apartado del mal, buscaba a Dios en todo tiempo, ayuno, oración, vigilia, leía la palabra. No, sino que dice claramente las Escrituras: por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. ¿Por qué? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Porque Job no era un flojo. Job no era un hombre flojo, era un hombre generoso, era un hombre trabajador, era un hombre la vida común y corriente. Por eso Satanás no le cierra y te queda mirando como sospechando, como diciendo: no todo lo que brilla es oro. Aparte, en medio de esta pandemia,
En medio de estos tiempos difíciles, en estos momentos tan críticos, en estos momentos tan complejos de la vida no es fácil. Eso es lo que decía Satanás. La vida no es fácil. Tengo mis dudas, tengo mis sospechas, pero solamente miran la bendición. Pero el precio, cuando te niegas ante una tentación, cuando te provocan, cuando te piden tales cosas que lo hagas. Por eso sospechan y no creen que la palabra de Dios forma a esta clase de personas. Por eso estamos acá. Y si nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, si nosotros hacemos, si nosotros buscamos, si nosotros tenemos estas 4 características, Dios me dice que Él me va a acercar. Y no solamente me va a acercar a mí, sino que va a acercar a los míos, mi casa, mi familia, mi hogar, lo mío. Y nadie puede tocar. ¿Vale la pena buscar a Dios? ¿Vale la pena ser temeroso de Dios? ¿Vale la pena ser apartados del mal? Por cierto que sí. Por cierto que sí, que vale la pena el buscar a Dios, que vale la pena venir a la iglesia, que vale la pena levantar las manos, adorar a Dios y pedirle nuevas fuerzas y clamar a Dios y buscar el favor de Dios. Y eso es lo maravilloso y lo extraordinario de nuestras vidas, de nuestros corazones, el buscar a Dios. Busca a Dios mientras éste pueda ser hallado. Llamarle que en tanto está cercano. Y el tiempo es cercano. El impío deje su camino y vuélvase a Jehová. Volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Aseguremos nuestra casa, aseguremos nuestra familia, aseguremos nuestros nietos, aseguremos los nuestros, consagremos nuestras vidas, seamos rectos, seamos perfectos, seamos temerosos de Dios y apartados del mal. Y Dios me promete a través de su palabra que nadie me tocará. Nadie tocará tu morada. Ni plaga que en el día y en la noche, ni saeta, ni nada que destruyan. Nada te tocará. Yo quiero esa protección. Yo quiero que Dios sea el círculo en mi vida. Me cuesta orar. A veces hay viento, a veces hay nieve, a veces hay lluvia. Se me rompió el auto, pero tengo que ir caminando. Pero Dios ha prometido hacer un cerco alrededor de mi vida. Hacer un cerco de protección. Y Job conocía que a sus hijos le faltaba más tiempo de búsqueda. Entonces él se comprometió, él buscaba a Dios, él ofrecía cada día, él renovaba las fuerzas en Dios cada día, cada mañana presentaba a su familia, ofrecía holocaustos a Dios y él decía: quizás mis hijos habrán pecado, quizás mi familia, mi casa. Es impresionante. El resultado es impresionante. Tener estas características. Buscar a Dios. Consagrar mi vida. Y ser fiel. La vida es compleja. La vida es difícil. Está lleno de incertidumbre.
gente envidiosa, gente que tiene el mismo pensamiento que Satanás. ¿Cómo te librarás? ¿Cómo harás que ese dardo no te llegue? ¿Cómo harás? Porque si no pueden contigo, lo harán con tus hijos. Como no pueden derribarte, tocarán lo que tú más amas. Y lo que más quieres es para que te rindas, para que flaquees en la fe, para que pierdas en la fe, para que dejes de confiar en Dios. Pero hay algo importante: el poder orar y el poder clamar y presentar a mi familia y pedirle a Dios que Dios los guarde. Pero Dios quiere que yo me consagre. Conságrate. Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar gracia. Dios te va a dar unción. Dios te va a dar fuerza. Dios te va a dar poder, autoridad. Y cada palabra que salgan serán palabras sazonadas. Palabras que edificarán a tu familia. Palabras que edificarán a los tuyos. Y nadie los tocará. Y tú sabrás con todo tu corazón que ha sido Dios. Que ha sido Dios. Yo te invito a que te coloques de pie en esta noche.